La historia de Habacuc, profeta de la fe y la justicia divina. El profeta Habacuc es una figura fascinante y única en el Antiguo Testamento. Su libro, que forma parte de los 12 profetas menores, destaca por su tono reflexivo y su estilo de diálogo directo con Dios. A diferencia de otros profetas, Habacuc no solo proclama mensajes divinos, sino que expresa abiertamente sus dudas y cuestionamientos sobre el sufrimiento humano, la injusticia y el aparente silencio de Dios. Contexto histórico. Habacuc vivió durante el periodo previo a la caída de Jerusalén. Aproximadamente entre el 612 y el 589 fue testigo de la corrupción interna en Judá y de la creciente amenaza del imperio babilónico, los caldeos, que eventualmente conquistaría y destruiría Jerusalén en el año 587 a.C. Durante este tiempo, Judá estaba sumido en la injusticia, la violencia y la idolatría. Los líderes eran corruptos, los ricos oprimían a los pobres y la ley era ignorada. Ante esta situación, Habacuc clama a Dios, pero no recibe una respuesta inmediata, lo que genera en él una profunda inquietud espiritual. El libro de Habacuc, estructura y mensaje. El libro de Habacuc consta de 3 capítulos, divididos en 3 secciones principales que reflejan un viaje espiritual desde la duda hasta la confianza plena en Dios. 1. Primera queja de Habacuc, capítulo 1, 1-4. El libro comienza con un grito de desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda y no escuchas? ¿Por qué me haces presenciar la iniquidad? ¿Por qué toleras la opresión? Habacuc se siente abrumado por la violencia y la injusticia que domina Judá. Ve el colapso moral de la sociedad y no comprende por qué Dios parece indiferente. Su pregunta refleja una de las inquietudes humanas más universales: ¿por qué Dios permite el mal y el sufrimiento? La respuesta de Dios, 1, 5-11. Dios responde a Habacuc, pero su respuesta es inesperada. Estoy levantando a los caldeos, una nación despiadada e impetuosa que marcha por toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Dios anuncia que usará a los babilonios como instrumento de juicio contra Judá. Esta respuesta desconcierta a Habacuc, pues los babilonios son aún más crueles y corruptos que el pueblo de Judá. 2. Segunda queja de Habacuc, capítulo 1-12, 2-1. Habacuc se atreve a cuestionar nuevamente a Dios. Tus ojos son demasiado puros para contemplar el mal. ¿Por qué callas mientras los impíos devoran a los justos? El profeta lucha con la idea de que Dios permita que una nación malvada castigue a su pueblo. Habacuc reconoce la soberanía de Dios, pero no comprende cómo el Todopoderoso puede tolerar semejante injusticia. Habacuc termina diciendo: estaré en mi puesto de guardia, y vigilaré para ver qué responderá el Señor a mi queja. Este acto de espera simboliza la fe y la paciencia, cualidades que serán clave en la respuesta divina. Segunda respuesta de Dios, capítulo 2, 2-20. Dios le responde con una visión que debe escribir claramente. Aunque tarde, espérala, porque sin falta vendrá y no tardará. Dios asegura que, aunque el juicio puede parecer demorado, su justicia llegará en el momento oportuno. Luego, pronuncia una serie de ayes contra Babilonia, advirtiendo que su violencia y orgullo no quedarán impunes. El versículo más destacado de este capítulo es: el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. Este mensaje se convierte en uno de los pilares del cristianismo y es citado en el Nuevo Testamento por Pablo en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Habacuc aprende que la clave para sobrellevar las pruebas es confiar en la fidelidad de Dios. 3. Oración de Habacuc, capítulo 3. El libro concluye con un hermoso cántico de alabanza. A pesar de sus dudas iniciales, Habacuc reconoce la grandeza y soberanía de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Esta oración refleja una transformación espiritual. Habacuc entiende que, incluso en medio de la adversidad, puede confiar en Dios y alegrarse en su presencia. Su fe no depende de las circunstancias, sino de su relación con el Señor. Lecciones y mensajes clave. El justo vivirá por la fe. Habacuc nos enseña que, aunque no comprendamos los caminos de Dios, debemos vivir con fe y esperanza, confiando en que su justicia prevalecerá. Dios responde en su tiempo. La visión de Dios puede tardar, pero siempre llega en el momento adecuado. La paciencia y la perseverancia son fundamentales en nuestra relación con Él. Transformación a través de la oración. El diálogo sincero con Dios puede llevarnos desde la duda hasta una fe inquebrantable.
Habacuc es un ejemplo de cómo nuestras preguntas no alejan a Dios, sino que nos acercan más a Él. Alegría en medio de la adversidad. Incluso cuando las circunstancias son difíciles, podemos encontrar gozo y fortaleza en Dios. La verdadera alegría no depende de las posesiones o logros, sino de la comunión con el Señor. Relevancia actual. La historia de Habacuc resuena en la actualidad, ya que muchos se enfrentan a tiempos de incertidumbre, injusticia y desafíos. Su mensaje es un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, Dios sigue gobernando y su plan es perfecto.